Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paquita. Les voy a hablar en el tema de biología, lo que corresponde a transporte a través de la membrana celular. Como sabemos, cada una de las partes internas de una célula están diseñadas para realizar una función específica. Estas células van a cumplir funciones como metabolismo, eliminar sustancias, nutrirse, digerir, reproducirse, crecer y responder también a estímulos. ¿Qué es lo que permite esta membrana celular? Permite la comunicación entre el medio externo y el medio interno. Internamente en la célula hay fluidos que se llama líquido intracelular. Esta solución contiene pequeñas cantidades de gases, sea oxígeno o CO2, contiene nutrientes y también contiene sales disueltas en agua. Externamente la célula está bañada por cada uno de los espacios intersticiales que existen entre una célula y otra por otro líquido riquísimo. Lo podemos considerar como una sopa nutritiva y muy original, a la cual la célula tiene que extraerle los principios nutritivos para realizar sus respectivas funciones. Es decir, le va a extraer los azúcares, los ácidos grasos, las vitaminas, las sustancias reguladoras como las hormonas y las neurotransmisoras, las sales y los productos de desecho, ¿no? Para seguir estando sana, esta célula necesita constantemente de esta sopa y necesita tomar la cantidad exacta y asimismo devolver allá las sustancias que no necesita. Entonces la membrana plasmática funciona como una barrera selectivamente permeable. Como decíamos, va a ser una barrera que permite que algunas sustancias pasen a través de ella, mientras que va a impedir el paso de las sustancias que ella no quiere que salgan. Una sustancia que no puede eliminar serían las vitaminas o las proteínas que necesita para su crecimiento, ¿verdad? Bien, estos movimientos de sustancias a través de la membrana plasmática ocurren básicamente de dos maneras, pasivamente y activamente. Cuando sucede pasivamente estamos hablando de un transporte pasivo, y cuando sucede activamente estamos hablando de un transporte activo. En los procesos de transporte pasivo, las sustancias son transportadas a través de la membrana celular siguiendo el gradiente de concentración, es decir, los solutos se van a mover desde las zonas que están en mayor concentración a las zonas que están en menor concentración. Este transporte incluye la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis, que hablaremos más adelante. En el proceso de transporte activo, como su nombre lo indica, precisa de transporte de proteínas transportadoras que se las llama bomba de solutos. Estas bombas de solutos se combinan reversiblemente con las sustancias que se van a transportar a través de la membrana y se va a producir en contra del gradiente de concentración, es decir, va a ir de las zonas de menor concentración a las zonas de mayor concentración. Por ello, precisa energía en forma de ATP. Hablemos ahora de los tipos de difusión. Decíamos una difusión simple. Sencilla, como su nombre lo indica, el soluto va a favor del gradiente de concentración y pasa libremente la membrana. Las sustancias que pueden pasar, ¿no? Que generalmente son moléculas pequeñas. La difusión facilitada, en cambio, permite que otras moléculas crucen la membrana, otras moléculas que son de tamaño más grande, pero con la ayuda de proteínas transportadoras. La proteína interviene y facilita el transporte, aún sin necesitar energía. Otro de los procesos de difusión de transporte pasivo es la ósmosis, que consiste en el traspaso de agua de una zona que está hipotónica, en concentración hipotónica, a una zona hipertónica a través de una membrana semipermeable o permeable. ¿Cómo sucede esto? El agua cruza de la membrana del lado donde hay mayor concentración de moléculas de agua. Estamos hablando de transporte de agua. Moléculas que están libres al lado donde la concentración de agua libre es más bajo. Entonces las sustancias disueltas van a reducir la concentración de las moléculas de agua libre en una solución. Estamos hablando de la ósmosis. La ósmosis se realiza a través de la membrana plasmática
y desempeña un papel importante en la vida de las células. En el transporte activo, una célula puede mover una sustancia a través de la membrana desde una zona de baja concentración a una zona de alta concentración. Es decir, se va a ir en contra del gradiente de concentración. Y para ello va a requerir una proteína transportadora y una molécula de energía, ATP. Los aminoácidos, algunos azúcares y la mayoría de los iones son transportados por bombas de solutos. En la mayoría de los casos, estas sustancias se mueven en contra de los gradientes de concentración. Es decir, en el sentido contrario, en que dichas sustancias se moverían normalmente por difusión, lo cual explica la necesidad de energía en forma de ATP para estos casos. Los aminoácidos son necesarios para construir proteínas celulares, pero son demasiado grandes para pasar a través de la membrana. En el caso de la bomba de iones como la de sodio y potasio, este proceso se da claramente. Veamos este ejemplo. El bombeo de sodio y potasio, que simultáneamente transporta iones de sodio hacia el exterior de la célula e iones de potasio hacia el interior de la célula, es absolutamente necesario para la transmisión normal de los impulsos a través de las células nerviosas. Hay más iones de sodio fuera de la célula que dentro de ella, de modo que tienden a permanecer en la célula a menos que se utilice ATP para forzarlos a ser bombeados hacia afuera. Del mismo modo, hay relativamente más iones de potasio dentro de la célula que en el líquido intersticial, es decir, en el exterior de las células. Y los iones de sodio que se filtran hacia el interior deben ser empujados para poder entrar en la célula. ¿Cómo ocurre este bombeo? El bombeo de sodio-potasio se da simultáneamente cuando transporta iones de sodio hacia el exterior de la célula e iones de potasio hacia el interior de la célula. Este transporte es absolutamente necesario para la transmisión normal de los impulsos a través de las células nerviosas. Lo explico porque hay más iones de sodio fuera de la célula que dentro de la célula, de modo que tienden a permanecer en la célula a menos que ésta utilice energía para forzarlos a bombearlos hacia afuera. Del mismo modo, hay relativamente más iones de potasio dentro de la célula que en el líquido intersticial, y los iones de potasio que se filtran hacia afuera deben ser retenidos, por lo cual necesita energía. Cada bombeo de la membrana plasmática solo transporta sustancias específicas. Es decir, que el transporte activo facilita un modo de que la célula sea muy selectiva en los casos en que las sustancias no pueden pasar por difusión. Entonces, no hay transporte activo sin bombeo. Este proceso de transporte activo incluye un proceso llamado endocitosis. La célula va a absorber, va a incorporar partículas o fluidos. ¿Cómo sucede? Un área muy reducida de la membrana plasmática forma una pequeña depresión hacia adentro de la célula. Va a absorber el fluido o la partícula y va a seguir hundiéndose hasta estrangularse dentro del citoplasma para formar una diminuta vesícula. Si la vesícula contiene solamente fluidos extracelulares, estamos hablando de una pinocitosis. Pero si la vesícula contiene partículas grandes, incluso microorganismos enteros, estamos hablando de una fagocitosis. En el proceso de exocitosis, en el transporte activo, tiene lugar cuando una macromolécula o una partícula debe pasar del interior al exterior de la célula, es decir, ser expulsada hacia afuera. Las vesículas que se forman en este caso reciben el nombre de vesículas secretoras y se va a desplazar hasta la membrana, se va a fusionar con ella y se va a vertir el contenido directamente al medio extracelular. En conclusión, el transporte a través de la membrana celular se da de dos formas: transporte pasivo y transporte activo. El transporte pasivo no requiere energía. Va en sentido del gradiente de concentración, de mayor concentración a menor concentración, y se da de tres formas: difusión simple, difusión facilitada y ósmosis. Y el transporte activo requiere de energía en forma de ATP,
se da en contra del gradiente de concentración, es decir, de las zonas que se encuentran en menor concentración a zonas de mayor concentración. Y se distinguen los procesos de endocitosis y exocitosis y el bombeo de sodio-potasio.